Mis amados, soy su amigo el pastor Miguel Orellana y estoy frente a la palabra de Dios porque quiero compartir algo. Alguien me escribió, un hermano en Cristo desde New Jersey, con alguna inquietud bastante seria con respecto a el diezmo. Él dice, Pastor Miguel, hay una cantidad enorme de gente hoy día desprestigiando el diezmo, desvalorando esta acción de diezmar en la iglesia. Me gustaría escuchar qué dice usted a la luz de la palabra con respecto a esto. Voy a citar inmediatamente la palabra del Señor para no quitarles mucho tiempo y voy a ir a Números capítulo 18, verso 20. El Señor le dijo a Aarón: tú no tendrás herencia en el país ni recibirás ninguna porción de la tierra, porque yo soy tu porción, yo soy tu herencia entre los israelitas. A los levitas les doy como herencia y en pago por su servicio en la tienda de reunión todos los diezmos de Israel. Bueno, cuando uno hace una revisión seria respecto a cómo funcionaba este asunto en el antiguo pacto, entendemos que son 12 tribus. Dios les da Canaán como herencia, tierra donde fluye leche y miel. Le permite a 11 tribus Dios heredar la tierra, todo lo que pisare la planta de su pie sería de ellos. Y en la ley de Moisés, los 613 mandamientos de la ley, Dios establece que quiere ver a Israel económicamente bendecido, una nación económicamente próspera. Entonces Dios le dice que usen la tierra, que críen animales, que actúen con justicia, que traten con justicia a sus empleados, a sus esclavos, y que Dios los ha de prosperar, y que en la medida que guardan la ley, que en la medida que cumplen los 613 mandamientos de la ley, Dios permitirá que haya lluvia temprana y tardía para que puedan sembrar, cosechar, criar animales y prosperar, y que las naciones del mundo pedirán prestado a Israel, pero Israel no tendrá la necesidad de andar pidiéndole prestado a nadie. Y entonces de las 11 tribus que heredan esta tierra, hay una tribu, la número 12, que no hereda la tierra, lo dice este pasaje, que es la tribu de Leví, descendientes de Aarón, hermano de Moisés. Porque esta gente Dios la tiene destinada a dedicarse a todo lo que tiene que ver con la área espiritual de Israel. Ellos serán los sacerdotes, tendrán que manejar el santuario en orden, limpio, oficiar los servicios, turnarse para oficiar los servicios, trasladar el campamento cuando estaban en el desierto, y luego cuando llegara el tiempo del templo con Salomón, seguir cumpliendo con todos los oficios. Dios no quiere que los sacerdotes estén preocupados de ordeñar las vacas, de que si va a llover, de que si podrán sembrar, de ir a cosechar. No. Dios lo que quiere es que cuando el pueblo de Israel necesite un sacerdote, el sacerdote esté destinado solo para eso, con su mente, cuerpo y corazón destinado a servir a Dios y a ministrarle al pueblo. Por lo tanto, en busca de que el sacerdote no tuviera ni otra preocupación en su mente ni en su corazón, Dios no le permite heredar tierra en Canaán. Ahora, ¿quiere Dios que Israel sean todos bendecidos económicamente y que los sacerdotes sean pobres? De ninguna manera. Dios establece un orden matemático perfecto. ¿En qué consiste? Una vez al año, todos los israelitas cosecharán o sacarán el fruto de lo trabajado durante el año. El 10% de todo lo que recojan se apartará, será llevado al santuario o al templo, después en el tiempo en que el templo fue edificado, y te quedará todo esto dispuesto en las manos de los sacerdotes para que ellos, sus mujeres y sus hijos puedan vivir una vida cómoda, tan próspera y tan cómoda como Israel. Es decir, en la medida que Israel progresaba económicamente, en la medida que Israel crecía económicamente, en la medida que las familias de Israel se veían prósperas, la tribu de sacerdotes también sería prosperado porque era consecuente. Entonces, el 10% de todo lo cosechado o de todo lo ganado, inclusive cuando uno se toma el tiempo de leer con calma, dice, si te quedara muy lejos el lugar donde hay que dejar el 10%, entonces tú venderás el producto de tu tierra y lo resumirás a dinero y lo llevarás al alfolí. Es decir, no hay escapatoria. El pueblo de Israel debía diezmar.
Ahora, a donde hay que ser muy enfático también en que solo los levitas, solo los sacerdotes levitas tenían la facultad de parte de Dios de exigirle a Israel los diezmos, solo ellos podían ministrar en el santuario. Eso es a grandes rasgos cómo funcionaba lo del diezmo en el antiguo pacto. Ahora, cuando Israel se descuida con su relación con Dios, automáticamente también se descuida con este compromiso de sostener al pueblo de Dios a los que debían ministrar en el santuario. Y eso ocurrió muchas veces. Y cada vez que esto ocurría, bueno, Dios se molestaba mucho. Pero Dios no se molesta porque el pueblo no traiga dinero al santuario porque Él lo necesite. Dios no necesita ni dinero, ni pan, ni agua. Dios es espíritu, Dios es Dios. Pero sí está preocupado de sus ministros. Y allá en Malaquía podemos ver un texto tan usado y tan mal usado, donde Dios le dice a Israel, la nación hebrea, maldito soy con maldición, todo me habéis robado, Malaquía 3, del 8 en adelante. ¿En qué te hemos robado? En los diezmos y ofrendas. Prueben esto, traigan al santuario los diezmos y ofrendas para que no falte pan en mi casa. ¿Qué casa? La casa de Dios, el santuario, el templo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que los sacerdotes no estén pasando necesidad. Entonces, para que los sacerdotes no tengan que verse la necesidad de salir a sembrar o a criar gallinas, el pueblo debía cumplir con traer sus diezmos al santuario para que no falte pan en la casa del Señor. Ahora, eso es literal, comida, sacerdotes. Hay gente que ahí empieza con que el pan espiritual, no, nada de pan espiritual. Ahí está hablando de la comida que los sacerdotes necesitaban para mantenerse cumpliendo sus oficios, sus funciones ministeriales. Maldito soy con maldición. ¿Por qué Dios dice maldito soy con maldición? Bueno, porque el diezmo, el diezmar, fue insertado en la ley. Y la ley tiene dos caras, tiene dos fases. Por un lado, Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que si guardan todos los mandamientos de la ley, los 613 mandamientos, estas serán las bendiciones, bendito tu entrar, bendito tu salir. Me estoy refiriendo a Deuteronomio 28. Y entonces ahí Dios habla de lluvia, de siembra, habla de prosperidad, habla de un pueblo que cumple con su diezmo, que la tierra será sanada y Dios bendecirá a Israel. Verso 15 de Deuteronomio 28 dice que si alguien falla en un mandamiento de la ley, vendrán pestilencias, enfermedades, epidemias, plagas, la langosta se comerá y se devorará las cosechas, se cerrarán las ventanas del cielo y no lloverá, por lo tanto no podrán sembrar, la sequía matará la hierba, los animales morirán de hambre y Israel pasará tremendas necesidades. Malaquías dice que si el pueblo recupera esta acción de dar el 10% y llevarlo al santuario, entonces Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará lluvias. No es que vayan a caer dólares, no es que vaya a caer comida del cielo. Ya, al abrir las ventanas de los cielos, Dios derramará lluvia para que el pueblo vuelva a sembrar, a cosechar y a restablecer su economía. ¿Por qué Dios habla de maldición? Porque el pueblo de Israel al no diezmar quebró la ley. Y el que quebra la ley queda bajo maldición. A eso se refiere. Maldito soy con maldición. Es decir, maldito soy porque ya lo había dicho. El que quebró la ley estará bajo maldición. Y ustedes al no diezmar quebraron la ley. Esto es absolutamente resumido. Ahora el punto que se nos complica es, ¿y la iglesia debe diezmar? Y entonces hay que partir por entender una cosa que es bien importante. Si usted va conmigo a 2 de Corintios, por favor, en un minutito, no le quiero quitar mucho tiempo con esto, pero necesito darle base bíblica a esto. Y si usted se mueve conmigo a 2 de Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, por allá por el capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 3, verso 6, dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No el de la letra, es decir, el de la ley, a eso se refiere con letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, es decir, la ley mata, porque el que no cumple la ley muere, pero el espíritu vivifica. Y cuando usted lee detenidamente desde el verso 6 en adelante, usted se da cuenta que Pablo ahí está hablando de la ley versus la gracia, la ley versus la ley del espíritu.
Y compara a Moisés con Cristo y compara la gloria que Moisés recibe, que iba a ser momentánea, temporal, con la gloria eterna de Cristo. Y dice algo bien interesante por allá el verso 14 del mismo capítulo 3 de 2 de Corintios, verso 14. Mire lo que dice. Sin embargo, la mente de ellos, los judíos, eso dice el contexto, se embotó, se oxidó, se secó, como quiera traducirlo. La mente de ellos se embotó de modo que hasta el día de hoy, tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, que representa a Moisés, la ley, un velo les cubre el corazón. Entonces, aquí es donde se empieza a complicar la cosa, querido hermano y amigo, porque en la cruz del Calvario Dios establece un nuevo pacto. Hasta la cruz del Calvario, el pacto era la ley de Moisés con sus 613 mandamientos, más todos los ritos y tradiciones que los judíos le agregaron a la ley en el Talmud. Pero en la cruz, el pacto de la ley se acaba. Si usted lee la carta a los hebreos, se va a encontrar con que dice que la ley fue caduca por inútil e ineficaz. Dos razones por las cuales la ley fue caducada, inútil e ineficaz. Y Pablo explica esto diciendo lo siguiente en Romanos. No es que la ley haya sido mala porque la ley fue dada por Dios. La ley era buena. Pero el pecado de nosotros nos hizo imposible guardar la ley. Por lo tanto, la ley siempre nos estaba acusando de pecado y nos estaba teniendo bajo maldición. Entonces, si en la cruz del Calvario el antiguo pacto termina y comienza el nuevo pacto, pacto de gracia y pacto de fe, la pregunta ahora es, ¿cómo la iglesia se sostiene? ¿Está vigente el diezmo para la iglesia? Tengo que ser absolutamente honesto. Soy pastor de una congregación y lo que voy a decir puede sonar muy delicado inclusive para mí mismo, pero tengo que ser honesto con la palabra. No hay un solo pasaje bien interpretado en todo el Nuevo Pacto o en todo el Nuevo Testamento que diga que la iglesia debe pagar sus diezmos. Le voy a dar las razones rápidamente. La primera razón, no somos Israel, somos la iglesia gentil. Es la primera razón. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Segunda razón, los pastores de las iglesias cristianas gentiles no son levitas. Por lo tanto, los pastores, yo no soy levita. Por lo tanto, yo no tengo la autorización legal de la ley para pedir los diezmos. Esa es la tercera razón. No pueden traer los diezmos a mi iglesia en Johnson City, Kansas. Tendrían los hermanos que mandar sus diezmos al alfolí, al templo en Jerusalén. Pero no hay templo en Jerusalén porque el año 70 después de Cristo Tito lo destruyó. Y si no hay templo en Jerusalén, no hay alfolí, entonces ¿dónde mandamos los diezmos? Si un pastor como yo, que es gentil, exige, cobra y vive de los diezmos, está robando, infringiendo la ley. Ahora, entonces inmediatamente aparece una pregunta. ¿Cómo se sostiene la obra de Dios? ¿Cómo podemos sostener la obra de Dios si la iglesia no va a diezmar? Bueno, voy a hacer aquí mismo en 2 de Corintios. Voy a hacer conmigo a 2 de Corintios y usted va a ver en el capítulo 9, verso 6, recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para que ustedes, de manera que siempre, en todas circunstancias, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito. No habla de diezmo, habla de dar generosamente, de manera voluntaria, según lo propuesto en mi corazón. Entonces alguien me dice, pastor, la cosa es bien clara. La Biblia dice que el que no diezma está bajo maldición. Sí, pero eso es bajo la ley. Y la iglesia no está bajo la ley. Y yo le puedo mostrar algo mucho más interesante todavía. Vaya conmigo a Gálatas. Un segundito, capítulo 3 de Gálatas. Le voy a mostrar algo que es bien importante que usted lo tenga presente. Allá en el capítulo 3 de Gálatas, verso 10, dice: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es decir, si yo como pastor le exijo los diezmos a la iglesia y no le enseño nada más de la ley, los estoy metiendo en maldición. Porque si alguien va a vivir bajo la ley, tiene que cumplir los 613 mandamientos. No solo el diezmar.
habría que cambiar la dieta alimenticia, habría que comenzar a guardar el sábado, y habría que hacer un montón de cosas que la iglesia cristiana no hace. Verso 11 de Gálatas 3. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie se justifica delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. La ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practica estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ojo, la ley bendecía, por un lado, pero si no la cumplías, por otro lado maldecía. Pero Pablo dice: nosotros fuimos redimidos, Gálatas 3, del verso 10 en adelante. Pablo dice: la iglesia fue redimida de la maldición de la ley. ¿Cómo lo explico? De la siguiente manera: si usted se ha propuesto en su corazón dar el 10% de su sueldo a la iglesia, hágalo, porque esa es una bendición para su vida. Si usted puede dar el 15 o el 20% de lo que usted gana para la obra del Señor, hágalo, porque eso es lo que se ha propuesto en su corazón, y eso le traerá bendiciones, porque el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra con abundancia también segará. Pero si alguien se ha propuesto dar una cantidad y no puede, en algún momento se produce un imprevisto y no puede cumplir, no es que no quiera, es que no pudo. No hay ninguna maldición que lo alcance, ni siquiera la de Malaquías, porque usted fue redimido de la maldición de la ley. ¿Cómo funciona entonces el dar en la iglesia? Dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. ¿Estoy diciendo que no debe diezmar? No, estoy diciendo que usted debe dar lo que usted cree que le bendice. Si usted aprendió desde muy joven que el diezmo es una medida que le bendice, siga diezmando. Hágalo con fe, con alegría, no por necesidad, no con amargura, porque Dios ha mandado al alegre. Pero si alguien no puede dar el 10, si alguien está dando el 8, si alguien está dando el 7, si alguien está dando el 3, es un problema muy personal entre el que da y Dios. Nadie puede meterse en ese asunto. Repito, ningún pastor gentil tiene la autoridad bíblica para exigirle los diezmos a nadie, porque ningún pastor es sacerdote levita y ningún pastor es sacerdote de nadie. Cristo es el sumo sacerdote de la iglesia, y después de Cristo cada uno de nosotros somos sacerdotes de nuestras propias vidas. No podemos ser sacerdotes de nadie. Los pastores somos ministros de la iglesia, iguales, mayores entre iguales, solo eso. Ninguno de nosotros tiene la facultad bíblica para asumir el cargo de sacerdote y cobrar o exigir diezmos o primicias. Si alguien lo hace de corazón y voluntariamente, gloria a Dios. Cualquier otro intento es un plagio, y esos plagios están penados en la palabra de Dios. Repito, dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. No hay ningún pasaje bien explicado, bien interpretado, en una buena exégesis, que diga en el nuevo pacto que la iglesia debe diezmar. Escúcheme, ¿usted ha leído las cartas de Pablo? ¿En alguna Pablo exige el diezmo? ¿Pedro en alguna parte exige el diezmo? ¿La carta a los hebreos aparece en alguna parte que la iglesia debe diezmar? Dice que solo los levitas, dice Hebreo, podrían cobrar el diezmo. Así que, ahora, ¿estoy poniendo a la gente en contra de los pastores? No. La iglesia debe dar, la iglesia se sostiene con lo que cada uno da, pero debe ser un aporte voluntario, generoso, desde nuestro corazón, y no bajo la amenaza de Malaquías 3:10. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y siga sirviendo al Señor.